Ya está conectando, buen día a todos. Ahí de a poquito se están conectando, ya vamos 6, 11 personas. Acá está Alfredo Ábalos, nuestro invitado del día de hoy, desde Perú, desde Lima. Acá Juan Hola, hola. Bodenheimer. Ahora vamos a esperar un minutito que se van conectando de a poco, ya van como 60 personas, 70, hasta que se termine de llenar la sala, que son 100 lugares, y después algunos que nos van a seguir por Facebook Live. Ok. Así que bueno, ya casi estamos con sala llena. Listo, ya estamos todos. Bueno, un gusto a todos. Siempre estoy contento de este ciclo de webinars que lo llamo Compartiendo Experiencias, en la que me doy como el placer y el gusto de invitar a colegas con los que he ido encontrando en los viajes por América Latina, gente que me parece que tiene un montón de cosas para contar. Hoy en particular me pone muy contento de estar con un genio como lo es Alfredo Ábalos, un grande con el que cada vez que estoy en Lima siempre me gusta poder reunirme y conversar y ponernos al día. Mientras vamos haciendo un poco las presentaciones, siempre pido a todos que por chat nos cuenten, por favor, que nos están escuchando bien, nos ven bien, y desde dónde están conectados, que siempre está bueno saberlo, ¿no? Acá saluda otro grande, Javier, desde Barcelona, otro grande con el que he tenido siempre la oportunidad de conversar varias veces, ¿no? Así que, listo, hay Natalia, Andrea, se va conectando varios, ¿no? En esta oportunidad, justo quise traer un tema que Alfredo conoce muy bien, que viene trabajando y ha trabajado bastante con esto, que son las encuestas de pulso. Es un tema que es más interesante, me parece que tenemos que conocer porque es algo que viene a cambiar muchas prácticas y muchas de las cosas que hacemos cuando hacemos clima o queremos hacer clima y qué otras cosas para hacer. Y me parece que Alfredo tiene un perfil y una experiencia que vale la pena que esté acá compartiendo, no solo por la experiencia de su implementación, sino por el perfil que tiene. Es otro grande fanático del mundo de Analytics en recursos humanos, ¿no? Un informático devenido profesional de la gestión humana, podemos decir, y la verdad es que trabaja en un grupo más que importante en Perú, que es el grupo Eureka, para los que no lo conocen. Así que bueno, los dejo con Alfredo. La idea es que Alfredo más o menos va a estar contando 40-45 minutos un poco su experiencia, y después a los 10-15 minutos que quedan, al final vamos a dejarlos para preguntas y respuestas. Para los que no conocen la plataforma, siempre me gusta aclarar, tenemos la parte del chat. En la parte del chat les pido que únicamente dejen temas técnicos que nos necesitan avisar, y después tiene otra sección que se llama Q&A, Questions and Answers, preguntas y respuestas, donde les pido que todas las preguntas que tengan para hacer acerca de lo que está presentando las anotan ahí. Entonces yo me voy a ir ocupando de ir compartiéndolas al Alfredo o al final, o eventualmente durante la presentación. Así que bueno, los dejo con Alfredo. Listo. Hola a todos. Bueno, gracias Juan por la introducción. Igual un gusto participar de este espacio. Bueno, antes que nada, estoy en mi casa, así que si ven pasar a mi esposa o a mi hija por ahí, me van a disculpar. Siempre creo que en este formato virtual suelen pasar a veces esas cosas. Igual, bueno, les comento un poco rápido, ahorita les voy a mostrar una presentación. Precisamente, como dice, mientras voy habilitando la presentación, denme un segundo. Mm, Ahí vamos bien, Alfredo. Ahí está, ¿Sí? ¿Lo listo. ven? Quedamos perfecto. ¿Ya? Perfecto. A ver, bueno, primero les voy a comentar un poco sobre mi experiencia en este tema de las encuestas de pulso, que es un tema que justo ya el año pasado, en un momento conversábamos con Juan y le contaba un poco la experiencia que hemos tenido aquí en Perú implementando este tipo de soluciones. Primero un poco de mí, para que me conozcan. Bueno, ya Juan habló un poco de mí, soy un poco de sistemas y de informático, ya que estoy trabajando ya 13 años en recursos humanos. Bueno, acá un poco mi familia, tengo una esposa y una hija. En realidad ha sido muy bonito pasar la cuarentena con ellos, creo que es muy importante. Bueno, y mis aficiones, principalmente los autos, soy fanático de los autos desde bastante joven, he corrido en circuitos, autocross y más. El deporte es mi otra pasión. Hay una foto cuando completé el Ironman en Cozumel, en México. Y ya en la parte un poco más profesional, de interés profesional, bueno, el tema de tecnología, analytics,
que fue como conocí a Juan hace unos meses, y que me ha tocado liderar en el grupo Breca, que es uno de los grupos peruanos más grandes aquí. También ha sido súper importante para mí. Y bueno, y de hecho soy fanático también de armar estos robotitos con sistemas Arduino y más, que eso es un poco mi pasatiempo, ¿no? Yo actualmente trabajo en Clínica Internacional, trabajo en Clínica Internacional como subgerente de gestión de talento. La Clínica Internacional es parte del Grupo Breca, ¿ok? Yo en el Grupo Breca tengo aproximadamente 7 años, ¿ok? De los cuales 6 he pasado en el corporativo. Alguna experiencia, he tenido algunas rotaciones dentro del grupo un poco más pequeñas, y ya hace un año, bueno, casi un año, estoy en el Clínica Internacional, ¿no? Bueno, Clínica Internacional ahorita, en realidad, como cualquier clínica y cualquier empresa en el sector salud, entenderán que estamos a 1000, a 10.000, con varias cosas que ahorita por este contexto nos demandan. Y la verdad es que, debo decir, orgulloso en general del sector, de la gente que está trabajando y sobre todo de la función que hacemos los que estamos en recursos humanos para soportar esa función, ¿no? Y bueno, son momentos un poco intensos, pero muy importantes para todos, ¿no? Y bueno, un poco más, soy MBA, tengo una maestría y soy ingeniero informático de profesión. Y como les comentaba, ya hace 13 años en recursos humanos, ¿no? Empecé programando en mis primeros 3 años, y la verdad es que lo sigo haciendo hasta ahora más por pasatiempo, pero bueno, eso un poco soy yo. Quería comentarles un poco sobre mí. Entrando ya al tema que vamos a tocar hoy día, que son las encuestas de pulso, voy a empezar, básicamente la presentación de ahora le voy a explicar un poco algunas definiciones, y en función que vayamos repasando eso, les voy a comentar un poco mi experiencia en este tipo de proyectos, ¿no? Básicamente, en resumen, y creo que esta lámina lo explica bastante rápido, es una encuesta de pulso, es una encuesta rápida, simple y frecuente, mucho más sencilla y mucho más rápida de resolver que las encuestas anuales que normalmente hacemos, que se utiliza de manera complementaria a la encuesta anual, ¿ok? Y acá estoy usando una definición que nosotros, aquí en Breca, cuando implementamos esto, también tuvimos, que era que no necesariamente esto va a reemplazar a la encuesta anual, ¿ok? Esto es una herramienta complementaria, es una herramienta para básicamente, precisamente como su nombre lo dice, pulsear el clima o el nivel de satisfacción de manera más frecuente, ¿ok? Y que nos permite precisamente ajustar los planes de acción que hemos establecido a inicios de año, ¿no? Entonces, aquí, básicamente en este gráfico que les muestro aquí, un poco para que entiendan cómo esta herramienta calza en otras herramientas o en otros mecanismos que tenemos en la gestión de clima, compromiso y satisfacción, ¿no? Como les digo, como les comentaba, la encuesta anual de satisfacción y compromiso es la que anualmente hacemos, ¿okay? Que se hace una vez al año y son más de 100 preguntas y procuramos que toda la gente pueda responder, y en base a eso hacemos una serie de reportes que luego se van compartiendo por cada gerencia, y eso nos toma 2 meses en poder desplegar los resultados por completo. Entonces, es un ejercicio costoso en tiempo y recursos, ¿okay? Por lo tanto no podemos hacerlo tan frecuente, ¿no? Pero en base a ese diagnóstico se elaboran precisamente los planes de acción para el año, ¿no? Entonces, este modelo tradicional, que básicamente son las 2 primeras piezas, es como tradicionalmente como lo hemos venido haciendo, con mucho foco en la medición y la planificación posterior a esa medición, ¿ok? Esto para los proyectos en los que yo he trabajado lo hemos mantenido, o sea, no es algo que hayamos sustituido por el pulso, ¿ok? Y lo que se ha incorporado, lo que se incorporó a estas 2 piezas es precisamente el pulso, que básicamente lo que es, en resumen, es abrir un canal más frecuente que te permita precisamente relevar información en el transcurso del año sobre los puntos que más me preocupan y que se han levantado en esta encuesta anual, ¿ok? Entonces, básicamente esa información que yo recojo en el pulso me va a servir, como les comenté, para ir ajustando los planes que yo había definido a inicios de año, ¿ok? Entonces, básicamente lo que quiero comentar es que esto es una herramienta complementaria, ¿ok?
el foco de esta herramienta precisamente es la escucha activa del empleado, ¿no? Es abrir ese canal que nos permita oírlo más frecuente, ¿no? Y algo que implementamos ya más adelante, ya con estas piezas, es alinear este proceso a la experiencia del empleado. ¿Qué significa en resumen? Que estas encuestas de pulso se vayan customizando o se vayan ajustando a las diferentes etapas en las cuales la persona se encuentra dentro de la empresa. Por ejemplo, una persona que acaba de entrar y está en su primera semana va a recibir una encuesta de pulso quizás centrada en algunos puntos que son más resaltantes en ese primer momento. ¿Okay? Igual, tenemos personal que puede estar también ya de salida, ¿okay? En donde también esta encuesta quizás nos permite agrupar a ese grupo de personas después de su salida y ver qué diagnóstico teníamos o qué decía esa persona antes de salir. ¿Okay? Podemos hacer ese análisis post-cese de la persona. ¿Okay? Entonces, básicamente, tener un análisis de estos pulsos enmarcado en esas fases de la experiencia del empleado nos puede dar algunos indicios que nos pueden ayudar a tomar decisiones que nos ayuden precisamente a mejorar esa experiencia, ¿no? Entonces, ese es un siguiente nivel de evolución, ¿no? Básicamente este es el modelo que hemos seguido y un poco antes de avanzar con esto, que me olvidé de mencionarles al inicio, quería comentarles, yo en mi experiencia hemos implementado esto primero en una empresa del Grupo Breca. El Grupo Breca es un grupo de 25.000 personas, más o menos, ¿ok? El corporativo, que fue donde hicimos la primera implementación, es una empresa de 50 personas más o menos. De hecho, fue un piloto chico en tamaño, porque era una empresa pequeña. Y luego, una vez que lo probamos ahí, por 3 años, porque en realidad nosotros tuvimos esta herramienta, que ya les voy a mostrar más adelante, durante 3 años. Después de esos 3 años, decidimos implementarla en el resto de empresas del grupo. ¿Okay? Y ahí tuvimos una serie de retos que se los voy a comentar, pero un poco para que entiendan la experiencia. Durante 3 años usamos esta herramienta y se sigue usando hasta ahora, y luego pasamos ya que todas las empresas del grupo la usan, ¿no? Entonces, básicamente esta es la definición de una encuesta de pulso. Quiero que se queden de esta lámina. Básicamente es una pieza más dentro del proceso de medición de satisfacción y compromiso del empleado. ¿Okay? No reemplaza necesariamente las piezas que ya tenía. ¿Okay? Y aquí, bueno, estas tres palabras que marqué en negrita, que son las que tengo aquí, que son las principales características de esto, ¿no? O sea, esta encuesta tiene que ser, como les dije, rápida. O sea, tiene que ser algo que el empleado pueda responder de 3 a 5 minutos mientras se toma un café, en el celular, o mientras está en esos momentos en los cuales pueda responderlo y no le demande, pues, agendar una hora para hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es súper clave, ¿ok? Lo otro es la simplicidad, ¿ok? Desde la parte de cantidad de preguntas, ¿ok? De hecho, todos los que hemos respondido preguntas y no formularios, no nos gusta llenar cosas de más de 5 ítems por responder. Igual, la idea aquí es también que sea corta, que sea para marcar, de ser posible, que haya una pregunta abierta opcional, ¿okay? Porque eventualmente voy a tener algo que decir, más allá de lo que las preguntas me permiten marcar, y tener ese canal abierto es importante. Por ejemplo, en mi experiencia, yo recuerdo las primeras encuestas que lanzábamos, la gente no solía usar la pregunta abierta, pero con el tiempo, en realidad terminó siendo un canal, ya la gente va perdiendo miedo y empieza a comunicarse a través de ese canal, esa pregunta abierta, y empieza a dar comentarios, sugerencias, y creo que se va enriqueciendo mucho la encuesta con ese contenido, ¿no? Y lo último, bueno, gráfica y amigable, que eso es importante. De hecho, estas plataformas que trabajan este tipo de soluciones usan mucho este concepto de gaming o de hacerlo tipo un juego, que gráficamente con iconos amigables y más. Eso también es importante porque en este mundo las apps y cosas que tenemos compiten precisamente con otras apps que tienen ese concepto, ¿no? Súper amigable, fácil de usar, que no tengan un instructivo muy complejo, simplemente entras, literalmente te aparece la pregunta directamente y lo único que tienes que hacer es darle clic a la respuesta. Entonces, eso es importante. Y el último punto es frecuencia, ¿no? Eso lo diferencia de la encuesta anual. Básicamente, esto tiene que ser frecuente, hay que definir con mucho cuidado la frecuencia, y ahorita les voy a comentar un poco más sobre eso.
Pero sí, básicamente esas son las tres grandes características que hacen o que definen a un pulso, a una encuesta de pulso. ¿Ok? Alfredo, por las Sí, dudas Juan. siempre. Por favor, todas las preguntas que vayan teniendo todos ustedes, por favor, les pedimos que siempre las vayan poniendo en la parte de preguntas y respuestas, así las aprovechemos, que algunas cosas van a aparecer cuando vayan escuchando a Alfredo y la cosa se ponga más novedosa. Entonces, por favor, siempre no dejen de compartir todas sus preguntas, que así las podemos ir aprovechando. Por favor, Ok, perdón. listo, Juan, gracias. Y básicamente esto es un poco la teoría principal de este tema de los pulsos. Este, por ejemplo, y un poco como ejemplo, este es el modelo que nosotros implementamos en Breca al inicio, que fue el modelo que empezó en el corporativo. Aquí la primera gran decisión era qué métricas o qué, digamos, qué dimensiones medimos, ¿no? De hecho, nosotros teníamos unas que son las que usábamos en nuestro proceso de medición tradicional. Lo que decidimos al entrar a estas plataformas, después de evaluar principalmente dos plataformas en ese momento, decidimos irnos por la plataforma o por el modelo conceptual que este proveedor Office Vibe, que es una de las plataformas que dan eso y que es con la que trabajamos nosotros, ya daba. ¿Okay? Esta plataforma ya venía con un modelo conceptual atrás de métricas, submétricas y preguntas, que básicamente se compone de 10 métricas, que son las que vemos aquí en el lado izquierdo, 26 submétricas que son como que detalles que hay dentro de cada una de ellas, y 120 preguntas que calzan precisamente en todo este universo de métricas, ¿no? Una escala de evaluación del 1 al 10, ¿ok? Y como les comentaba, una pregunta abierta siempre al final de cada pulso, opcional para que la gente para que los empleados puedan dar sus comentarios, ¿no? Y algo que tomamos y que analizamos también en su momento era que nos ofrecía Office Vibe un mercado de comparación. Entonces, con diferentes sectores, industrias. De hecho, cuando nosotros hicimos esto hace 4 años, esta práctica de pulsos no era tan común aquí en Perú. Y creería que en Latinoamérica en general no era una práctica tan desarrollada. De hecho, la mayor cantidad de empresas que estaban en esa muestra no eran ni siquiera latinoamericanas, pero igual nos servía como mercado general para ver algunas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si bien había una escala del 1 al 10, como vemos aquí, ¿ya? Sí nos dábamos cuenta que, por ejemplo, no sé, pues un 7.7 en este de felicidad, a pesar de ser bueno en esta escala del 1 al 10, quizá en el mercado general es algo que se percibe mucho más. Entonces, siempre esta encuesta nos da un percentil, que básicamente nos decía, ok, tú lo puedes tener en 8, pero el mercado en general considera que esto normalmente es un 9 y un 10. O sea, la gente suele responder a esta pregunta de manera muy positiva. Entonces, ese percentil era interesante porque sí un poco nos ayudaba a contrastar esta respuesta contra la percepción de mercado, ¿no? Entonces, eso creo que también era una métrica interesante de este pulso. Este pulso nosotros, Office Buy nos daba la opción de poder configurarlo en 3 frecuencias, ¿no? Semanal, quincenal o mensual. ¿Ok? Y según la frecuencia que uno decidía, era la cantidad de preguntas que se disparaban en cada pulso. Por ejemplo, si es semanal, solo lanzaba 5 preguntas, y si es mensual, por ejemplo, te lanzaba hasta 20 preguntas. ¿Ok? Obviamente, la mensual demoraba un poquito más en responder por parte del empleado, ¿no? Otro tema que tenía esta encuesta es que las preguntas eran aleatorias por persona, que significaba que de este set de 120 preguntas, las preguntas que me llegaban a mí en esa encuesta, por ejemplo, semanal, eran 5 preguntas que podían ser totalmente distintas a las 5 que le llegan a la otra persona que está a mi costado. Entonces, esto más o menos en un periodo de 3 meses, termina una persona considerando un pulso semanal, más o menos tenías un nivel de respuestas sobre todas las preguntas que te podían llegar a dar un diagnóstico completo sobre todas las dimensiones, digamos, ¿no? Entonces, básicamente esa era la configuración. Nosotros empezamos con una configuración semanal, y de hecho para un equipo de 40 personas funcionaba. De hecho, podíamos hasta hacer seguimiento de que la gente vaya respondiendo, pero ya luego cuando hemos migrado a hacer esta solución corporativa, y ya teniendo empresas muchísimo más grandes, con 3.000 personas o más,
ya fuimos cambiando la frecuencia a mensual, a quincenal y luego a mensual, ¿no? Porque efectivamente ya con una cantidad de gente mucho más grande, es mucho más difícil hacer seguimiento a que la gente vaya respondiendo, ¿no? Entonces, eso es un poco respecto a la frecuencia, ¿no? Y también algo que nos permitía que permiten estas plataformas es, así como yo puedo definir que las preguntas sean aleatorias por persona y que se disparen según dentro de estas 120 aleatoriamente para cada uno, me permite también enfocarme en algunas métricas en particular. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo estoy ahorita quizá en una etapa, por ejemplo, ¿no? En una etapa de cierre de año, con evaluación de desempeño, revisión de sueldos, quizá foco en reconocimiento podría ser algo que me interese. Entonces yo podría configurar la encuesta para que las preguntas que me disparen en un periodo de un mes, por ejemplo, estén enfocadas principalmente a reconocimiento. Cosa que la mayor cantidad de respuestas que recojo ese mes precisamente son relacionadas a las preguntas de reconocimiento. Entonces uno puede ir configurando también o priorizando algunas de estas métricas para que la encuesta se vaya disparando según esa priorización. ¿Ok? Y básicamente este un poco quería explicarles el modelo conceptual, como les comento es súper sencillo. Algunos temas, ventajas, ¿ok? de esta encuesta de pulso, básicamente, un poco ya se los mencioné, alto ratio de participación. De hecho, nosotros en Breca, entre los primeros 3 años que tuvimos esta herramienta, con 50 personas en promedio, nuestro ratio de participación fue 94% en promedio. O sea, en promedio, todos los meses, más o menos en promedio 94%, que consideramos que era bastante positivo, sobre todo para mantenerlo esto, considerando que era semanal inclusive la encuesta. Cuando ya lo hemos extendido esto a Breca, ahí sí bajó ya el ratio de participación y en realidad ha sido una etapa de aprendizaje. Nos dimos cuenta que a veces el canal de respuesta no es el más adecuado, ¿no? Más adelante les voy a hablar un poco sobre el tema del canal de respuesta, pero precisamente ya ahí nos enfrentábamos a gente que quizá responder en su celular no era tan fácil o no tenían una computadora al frente, ¿no? Eso es respecto a la participación. Los tiempos rápidos de respuesta también es algo que creo que es una gran ventaja. Se responden súper rápido. Promueve la comunicación abierta. De hecho, como les comenté al inicio, inicialmente la gente solo marcaba y no ponía comentarios, y luego en realidad lo más rico eran los comentarios. En realidad, y podíamos hacer unos análisis súper buenos porque teníamos comentarios desde positivos y negativos que en realidad nos permitían, quizá nos ayudaban un poco más a tomar decisiones sobre los datos que recibíamos, ¿no? De hecho, algo que también una buena práctica que tuvimos es que hicimos un comité interno dentro de la empresa de clima y compromiso. Que básicamente lo que hacía este comité, más allá del rol que los propios jefes tienen, porque los propios jefes también tenían visibilidad de estos resultados, este comité precisamente analizaba estas respuestas con cierta frecuencia y en función al feedback y las recomendaciones se planteaban en este comité acciones de mejora para poder precisamente impactar en esto, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Tener precisamente un equipo o tener recursos para el análisis de esta información. Porque como cualquier cosa que pasa de este tema de tecnología, esto es un canal para obtener datos, información, pero si no tenemos la fuerza para poder analizarlas, de nada nos va a servir, ¿no? Entonces, eso fue algo que implementamos. El tema del feedback más relevante y actual también es importante y es un poco lo que les comenté hace un momento. Esto te permite ir midiendo la temperatura o el pulso y relacionarlo a eventos que van sucediendo en la compañía, ¿ok? Nosotros a lo largo a nivel corporativo, por ejemplo, hemos tenido venta de empresas que quizá puedan generar cierta inseguridad, cambios en el sistema de gobierno del grupo, y una serie de eventos que si uno va viendo la tendencia de este pulso, uno va relacionando precisamente estas subidas o bajadas de pulso a estos eventos que se van dando, ¿no? Entonces, incluso los comentarios van en torno también al contexto en el que va, a cómo se va dando el contexto en la empresa, ¿no?
Entonces, precisamente también era un canal de escucha activa relacionada a esos eventos que nos permitían también ajustar la comunicación interna, quizás hacer una comunicación de refuerzo para que la gente un poco no tenga incertidumbre, pero también eso es algo súper, súper importante. Y lo otro, ya de manera un poco como consecuencia de abrir un canal como este, es que el empleado se siente más comprometido, ¿no? Porque siente que lo estás escuchando más. Y aquí, de hecho, era o sea, como les comento, el 94% de participación que tuvimos en este primer grupo, en esta empresa, iba muy sustentado en que sentían que los estábamos escuchando, ¿no? Y sentían que podían dar recomendaciones de manera más frecuente, y eso está relacionado al último punto, que precisamente sienten que su voz está siendo considerada en las decisiones que se toman. ¿Ok? Hasta ahí son creo que las grandes ventajas que tiene este tipo de soluciones, de los pulsos. Y las desventajas que tenemos básicamente son el tema de la frecuencia que les comentaba, que básicamente, o sea, si es que no definimos bien la frecuencia, podemos perder el riesgo, corremos el riesgo de perder efectividad. No solamente efectividad, sino confianza de los empleados en esta encuesta, en esta solución. Entonces, ahí, nuevamente, esto es un ejercicio de aprendizaje, o sea, la frecuencia uno la puede ajustar en cualquier momento, lo que hay que ser muy cuidadosos con los indicadores de respuesta y quizá un poco empezar a medir también cómo la gente se siente con esta encuesta para ir ajustando esa frecuencia, ¿no? El segundo punto es súper importante, ¿no? Que es el punto que es más crítico de este tipo de soluciones, ¿no? Cuando tú abres la expectativa de manera mensual o diaria, te genera responsabilidad de dar una respuesta con esa misma frecuencia, ¿no? Entonces, si es que no podemos básicamente tomar acciones rápidas sobre lo que la gente va diciendo, los empleados se van frustrando y van desconfiando de este canal, ¿no? Básicamente dicen, ¿para qué me preguntan? ¿Para qué empiecen a escribir y para qué empiecen a gastar mi tiempo, así sea poco, si es que no están haciendo nada, ¿no? Y realmente, cuando nosotros empezamos con este proyecto, esto fue las cosas que más nos costaron, abordar, digamos, ¿no? Porque precisamente nos dimos cuenta que, y eso va relacionado al último punto, es que no teníamos recursos permanentes dentro del área de recursos humanos, o no teníamos la disposición de los jefes para tomar decisiones rápidas. Entonces, ¿qué pasaba? Lanzamos esta encuesta y de pronto, claro, habría que estar monitoreando precisamente el feedback y empezar a plantear de manera rápida qué acciones deberíamos tomar, ¿no? Es por ese motivo que creamos este comité de clima y compromiso, para tener ese rol de manera viva, y teníamos sesiones cada 2 meses. De hecho, inicialmente fue mensual, después cada 2 meses, para precisamente ir revisando este feedback, y en ese comité se tomaban decisiones de acción. Algo clave en este comité era que en este comité era un comité que estaba dividido 50 y 50. ¿Qué significa? 50% eran ejecutivos, eran gerentes, de la primera línea de gerentes, y el otro 50% eran personas dentro de la empresa, de diferentes áreas. Y siempre digamos, la indicación para este comité era: este comité genera respuestas, parte del comité gerente está representado ahí, las propuestas, y lo que se define en ese comité se activa como una medida de clima, ¿no? Nuevamente, ahí hay procesos de ajuste, porque efectivamente a veces el comité se ponía creativo y empezaba a generar una serie de iniciativas para las cuales quizá no tenías presupuesto, o quizá el timing no era el correcto. Igual ahí siempre había alguien de recursos humanos en ese comité, pero poco a poco, efectivamente, este comité y las decisiones que se tomaban ahí fueron también un poco ajustándose, ¿no? a la realidad de la empresa. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Tener un mecanismo de respuesta rápida ante estos feedbacks que la gente va dando. Si eso no lo tenemos y no estamos listos para hacerlo, no deberíamos abrir un canal de este tipo, porque no va a tener éxito, ¿no? Y hay que considerar que eso demanda recursos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, estas son, creo que, las desventajas más importantes, que yo, además que desventajas, son, creo que, cosas que deberíamos tomar en cuenta antes de lanzarnos en esto. Y bueno, ahora les voy a comentar un poco factores de éxito
que tuvimos que pensar en esta implementación. ¿Okay? Lo primero era elegir correctamente las preguntas. ¿Okay? Básicamente, nosotros, como les comentaba, nosotros hicimos una revisión con el proveedor que nos iba, con Office Vibe, que es con quien trabajamos, de las preguntas que ellos tenían. Hicimos una comparación de las preguntas, de las 120 preguntas que ellos tenían con las preguntas que nosotros teníamos en nuestra encuesta en ese momento. ¿Okay? De hecho, el 70% de las preguntas calzaban. El otro 30% eran preguntas que no tenían un match exacto, digamos, y al final nos dimos cuenta que eran preguntas que tampoco estaban muy actualizadas al contexto que vivíamos. Al final decidimos irnos al 100% con la encuesta que este proveedor nos daba. ¿Okay? De ahí, después, bueno, okay, de ahí teníamos la frecuencia. ¿Okay? El segundo punto era elegir la frecuencia de manera ideal. Ahí les voy a confesar que no hicimos mucho análisis previo, lo hemos aprendido usándolo. Muy optimista, dijimos, vamos a hacerlo semanal. De hecho, funcionó durante 3 años hacerlo semanal, con un buen ratio de respuesta. Pero como les comentaba, cuando pasamos esto, lo escalamos a todo el grupo, nos dimos cuenta que el semanal era insostenible, ¿no? Entonces decidimos moverlo a mensual, y aún con mensual, hoy en día quisiéramos que quizás sea bimensual o hasta trimestral en algunas empresas, pero igual estamos manteniendo todavía el mensual con un nivel de respuesta que está alrededor está por encima, está más o menos por 80%, 70 y algo por ciento, e igual eso lo vamos monitoreando mes a mes. La frecuencia es algo que yo sí les recomendaría que lo evalúen antes de lanzarlo. ¿Okay? Después el canal más óptimo, y aquí también hay un punto importante, ¿no? Estas aplicaciones, de hecho Office Vibe no tiene todas estas opciones, pero hay otras que evaluamos en su momento. Tienen correo electrónico, es el canal más común, ¿okay? Te llega un correo electrónico al cual tú ingresas y respondes estas 5 preguntas, súper sencillo. La otra opción es una app móvil, que te instalas una app en el celular, y este app te manda una notificación para que tú ingreses y respondas las preguntas. Y el tercer módulo era kiosco, que básicamente el kiosco que era para las personas o las áreas en las cuales los empleados no tienen correo corporativo y no están trabajando frente a una computadora. Por ejemplo, zonas en las empresas industriales, donde está el personal de manufactura, operarios, o por ejemplo en nuestro caso en la clínica, donde yo trabajo, donde está el personal de enfermería, que no están frente a una computadora. Entonces el kiosco era un tótem o un módulo en el cual la gente se podía acercar y responder ahí la encuesta que aparecía, ¿no? Esa es otra modalidad que también te abre el canal para este personal que no tiene correo. Nosotros cuando lanzamos esto inicialmente no teníamos este kiosco, y claro, el correo electrónico, que te llega el correo personal, es bien complejo, ¿no? Porque a algunos les llega al no deseado, algunos, digamos, no podemos obligar a que la gente lea su correo personal, porque precisamente es un correo personal. Entonces nuestro ratio de respuesta era muy complejo, ¿no? Y lo del app, yo creo que es un punto que sí puede tener éxito. Hoy en día cualquier persona tiene una aplicación móvil. La complejidad del app era el despliegue, de que todos se instalen el app y lo tengan instalado a tiempo y puedan responder, ¿no? De hecho, las notificaciones de una app, hoy en día leemos notificaciones de WhatsApp y de Facebook, y nos hemos acostumbrado a esas 3 o 4 notificaciones que ya conocemos, pero cuando tenemos un app nuevo, no necesariamente la gente abre la notificación de ese app, o tiene que acostumbrarse, ¿no? Una curva de aprendizaje un poco más compleja, ¿no? Pero aquí es clave definir bien también cuál es el canal más óptimo, ¿no? El cuarto punto de factor de éxito es comunicar. Eso sí es clave. Nosotros cuando lanzamos esto, le dedicamos mucho tiempo precisamente porque sabíamos que abríamos un canal distinto, y las preguntas, básicamente era la confidencialidad, porque había muchas preguntas sobre quién va a ver esto. O sea, esto es una app que está en la web, yo puedo responder algo que no estoy de acuerdo con mi jefe, por ejemplo. Antes venía un tercero que hacía la encuesta en papel, se lo llevaba, y ese tercero me daba los resultados, y el tercero me garantizaba que eso estaba en confidencialidad. Hoy es exactamente lo mismo, ¿no? Porque esta aplicación Office Vibe es un tercero también.
sino que todo lo hace de manera virtual. Nunca le vemos la cara a OfficeByte, por ejemplo, en la solución que nosotros usamos, pero la confidencialidad es exactamente la misma, ¿no? Simplemente ellos van a responder en un sistema y nosotros como recursos humanos vamos a ver la información agregada y agrupada, guardando la confidencialidad que se requiere, ¿no? Pero era importante comunicar eso. Lo otro era importante comunicar la frecuencia, decirles que esto les va a llegar mensual, decirles que les va a llegar a su bandeja, si es que les llega el no deseado, que por favor lo vean. De hecho, el inicio fue precisamente casi que asegurarnos de que llegue a la bandeja, de que no llegue el no deseado, para asegurarnos que todo les empiece a llegar. La duración también era lo que teníamos que decirles, por si acaso esto dura 5 minutos como máximo, ¿no? El origen del mensaje también es un tema importante, porque van a recibir un mensaje de una empresa a la cual no conocen, quizá. Entonces, si no les decimos con tiempo, les va a llegar un mensaje de este correo, que va a llegar con esta frecuencia, corremos el riesgo que no lo vean, ¿no? Y lo otro era el motivo del pulso, y explicarles por qué estamos haciendo muy frecuente. Porque también había mucha desconfianza de que empecemos a preguntar esto tan seguido, ¿no? Ahora, hacer este plan antes del lanzamiento creo que es súper importante. De hecho, cuando hicimos este despliegue a nivel corporativo, hicimos un grupo de trabajo precisamente para definir la estrategia de este despliegue, incluyendo básicamente estas preguntas, que son las que la gente necesita que le respondamos antes de lanzarla, ¿no? Otro factor de éxito para este tipo de soluciones es el análisis de las respuestas. Como les comenté, vamos a tener mucha información. Y toda esa información, si no la analizamos o no tenemos los mecanismos para analizarla, se va a quedar ahí, y mientras más información tengamos sin analizar, más difícil va a ser generar insights sobre esa información. Entonces, hay que prepararse también para analizar esa información y poder tomar acciones sobre esos datos, ¿no? Lo otro clave es compartir los resultados. Aquí, en nuestra implementación, nosotros involucramos mucho a los jefes, ¿okay? Los jefes aquí tenían acceso al tablero de su equipo, ¿okay? Y el comité de gerentes podía ver toda la empresa. Obviamente, en cada uno de estos perfiles, la confidencialidad es la misma. Tú no puedes ver información de un grupo que tenga menos de 4 personas, ¿no? Entonces, esas medidas se guardaban siempre, pero precisamente era compartir esa información con las personas que pueden tomar decisiones en corto, era súper importante. De hecho, algunos jefes incluso, ya sin necesidad de un comité, tomaban medidas dentro de su equipo que podían ir ayudando, ¿no? Entonces, eso también es importante, involucrar al resto de la empresa, tomar acción rápido, que es un poco lo que he comentado. Y el último punto es revisar, ajustar y repetir. Esto se cumple para todo lo anterior, ¿okay? Porque cuando lanzamos un proceso vivo como estos, es difícil que una planificación de un solo momento nos dé el plan perfecto para esto, ¿no? Entonces, esto con cierta frecuencia hay que revisar todo lo que hemos dicho arriba, ¿no? Si las preguntas son relevantes, si la frecuencia es la óptima, si el canal sirve o no sirve, o se puede ver uno mejor. Entonces, lo clave en este tipo de soluciones es precisamente este ciclo de revisar, ajustar y repetir. Si dejamos de hacer eso, esto va a terminar siendo obsoleto. Entonces, es súper importante, ¿no? Nuevamente, el comité que nosotros implementamos y que les comenté hace un momento, además de ver las respuestas, también era responsable de revisar esto con cierta frecuencia, ¿okay? Entonces, es importante tenerlo en claro. Y acá un poco sobre los resultados de la encuesta. Básicamente los resultados son un tablero, un dashboard como este de aquí. Básicamente nos da una serie de ratios: participación, nivel de respuesta por pregunta, la variación en la escala del 1 al 10, y vas viendo cómo ha cambiado los puntajes. También te da percentiles versus la muestra, que les comenté hace un momento. Las tendencias, esto es bien importante, las tendencias, porque esta es una herramienta que va midiendo pulso, y lo más rico aquí, más que la foto, porque a veces la foto uno la ve y dice, bueno, ya la foto es esto, está bien esto y está mal lo otro. Si no nos fijamos en las tendencias, no vamos a poder anticiparnos quizá a cosas que están pasando, y que la tendencia nos dice un poco cómo está comportándose esto, ¿no? Entonces, es bien importante ver las tendencias, ¿no? De hecho, todas estas herramientas tienen gráficos para ver tendencias de variables, y la correlación. También nos permiten, algunas plataformas más avanzadas te dan hasta análisis de correlación entre las variables, ¿no? Y podemos ver que quizá la baja
baja una variable y otra está bajando también y que precisamente hay una correlación alta, ¿no? Y por último, en esta parte de análisis de resultados está el análisis del feedback abierto. Aquí, estas herramientas, al menos esta que usamos nosotros, no tenía muchas herramientas sofisticadas para ese análisis, ¿ya? Entonces, básicamente tenías un reporte que te exportaba el texto y ahí básicamente el ejercicio era agrupar ese texto, hacer análisis de palabras, quizá frases más comunes o palabras más comunes según lo que vamos recogiendo. Pero es importante hacer este análisis de ese texto abierto. Y por último, el responder y repreguntar. La plataforma te da la opción de a un comentario tú poder responderle o repreguntar a ese comentario. Nunca vas a saber quién es la persona que hizo el comentario porque es anónimo, pero yo como recursos humanos podría preguntarle a esa persona. Igual al comienzo es un canal medio de desconfianza, nos pasó que la gente decía, ¿por qué me preguntas si no saben quién soy? Ok, pero sin saber quién eres, a través de la plataforma yo te puedo preguntar. Entonces, cuando pierden confianza, cuando pierden miedo a esto, también es un canal súper importante, porque te van dando más detalles de cosas que te pueden interesar. Y bueno, básicamente para cerrar esto, ¿cómo elegir una plataforma? Acá hay unas cuantas de las empresas que ven estos servicios. Nosotros cuando hicimos este análisis, analizamos principalmente OfficeVibe y Peakon, que es la primera. La segunda opción que vemos aquí. En realidad, ambas muy parecidas. Entre las cosas que analizamos para decidir era la integración con otros sistemas, porque claro, cuando tienes una empresa de 4.000 personas o más, hacer la actualización de las personas que ingresan, que salen, que cambian de área o de jefe, si no está integrado a un sistema, hacer eso manual es bien complejo. Y la otra es la integración con el directorio activo para el login, ¿no? Porque, nuevamente, hacerles un login adicional a los trabajadores que ya estamos acostumbrados a tener contraseñas por todos lados, lo ideal es que se integre al logueo de Windows, digamos, o de la plataforma que usemos, ¿no? El otro tema es la seguridad, y ahí TI fue digamos, nos cuestionó mucho estos temas, básicamente porque es información confidencial sobre la empresa y básicamente definir bien quién accede a esa información a nivel de perfiles, la seguridad web también, que tenga certificados de seguridad suficientes, el correo electrónico, alguien podría suplantar este correo electrónico y mandar a la gente preguntas usando un correo similar y que la gente se confunda y empieza a responderle a otro. Entonces ahí también había temas de seguridad. Y por último, el tema de datos personales, ¿no? Nosotros aquí en Perú, imagino que en otros países también tenemos, sé que en otros quizás hasta más, tenemos ciertas reglas para el uso de datos personales que puedan cargarse en una plataforma web como esta. Entonces, básicamente esto validarlo con el LTI es súper importante. El otro punto es la gestión de contenido, ¿okay? Dentro de estas plataformas ustedes van a tener plataformas que les dan la plataforma sin preguntas, y uno define las preguntas, y uno es responsable de actualizarlas y mantenerlas, y otras como OfficeVibe, que no solamente tiene un equipo para el soporte de la plataforma, sino que además tiene un equipo de gestión de contenido. Y ellos con cierta frecuencia van cambiando las preguntas, ya sea porque alguna pregunta no queda clara, o porque la frecuencia de respuesta a alguna pregunta no es muy alta. Entonces ellos van configurando el contenido también conforme pasa el tiempo. ¿Ok? Ahí nuevamente, si no tengo un equipo, digamos, para dar soporte a esto, quizá tercerizarlo como parte de la solución es una buena solución, ¿no? Los canales de respuesta que ya les comenté, también es dependiendo de la realidad de mi empresa, debo definir qué canales me sirven. Y la escalabilidad es un punto importante. Aquí nosotros sufrimos cuando pasamos, OfficeVibe estaba hecho, creo, para una empresa chica. Cuando quisimos pasar a esto a nivel ya más corporativo, teníamos complejidad con los dominios, porque se crea una instancia por dominio, entonces si quieres verlo a nivel multiempresa era complicado tener un consolidado. Entonces hay que analizar también la escalabilidad de esta solución. Otro tema es los dashboards y reportes que nos da, los tableros, indicadores, digamos, son muy parecidos, pero igual hay que analizarlos. El otro punto era también esta funcionalidad que nos permita adaptar el pulso a las diferentes fases en la experiencia del empleado. No todas las soluciones tienen esto, pero igual si es algo que ustedes quieren usar, creo que es importante usarlo. Y los últimos dos básicamente es el idioma y el precio. Cuando nosotros empezamos esto hace 4 años, todas están en inglés. De hecho, ninguna está en español y empezamos usándolo en inglés. Ya ahora todas tienen una versión al español
un español bien traducido, digamos, ¿no? Que haga sentido. Y por último, el precio, ¿no? Esto de aquí es bien costoso. O sea, más o menos, les voy a dar un número promedio. El promedio entre las que analizamos estaba entre 20 y 25 dólares por persona. Que si tienes 100 personas, es pagable, pero si tienes 5.000 personas, ya es un monto muchísimo más grande. Y eso fue un tema que también tuvimos que analizar con mucho cuidado, ¿no? Y bueno, básicamente esto es lo que quería comentarles, y no sé si tienen alguna pregunta por este tema. Genial, Alfredo, buenísimo. La verdad es que fueron apareciendo unas cuantas preguntas y hay de todo tipo, ¿no? La verdad es que cada vez que pienso un poco lo que hablamos de esto, a ver, por un lado me genera un montón de inquietudes en términos de, por ejemplo, hablábamos de Analytics alguna vez en términos del volumen de datos que genera esto, ¿no? Es como, me parece que hay una cosa casi que puede generar casi de vértigo, ¿no? De generación continua. En términos semanales ya creo que es impresionante, pero también a nivel mensual, ¿no? Y hay preguntas de todo tipo. Voy a intentar como organizar algunas de las preguntas que van a aparecer de hondo. Por un lado, hay como varias preguntas vinculadas al Comité de Clima, que me parece que es un punto importante, ¿no? En términos de cómo está constituido, áreas, gerencias, ¿era voluntaria la participación o elección, por ejemplo? Perdón, un momentito. ¿Con qué frecuencia se iban reuniendo? ¿Cuánto tiempo después de cada toma, ¿no? ¿Qué áreas y cuánta gente lo conformaban? ¿No? ¿Cuánto tiempo después de cerrar el periodo de respuesta se juntaba el comité, por ejemplo? Eso me parece que es un grupo, ¿no? Quizás que es importante, que apareció bastante, el tema del comité, ¿no? Okay. ¿Qué puedes comentar un poquito más en eso? Sí, nosotros, este comité era un comité que se reunía inicialmente lo hicimos cada 2 meses, y luego lo cambiamos de frecuencia a cada 2. Era un comité, un poco, ¿por qué cada 2 meses? Porque en un mes, por la cantidad de gente que nosotros teníamos, la cantidad de preguntas que se habían disparado a esta cantidad de gente no necesariamente cambiaba mucho los resultados. Entonces, creo que lo clave es definir también un momento en el cual los resultados, las variaciones puedan ser relevantes, ¿no? Para que el comité pueda discutir algún cambio significativo. Cuando lo hacíamos mensual nos dimos cuenta que en realidad la encuesta mes a mes variaba poco, pero no necesariamente te daba muchos indicios para tomar alguna decisión. Nosotros lo habíamos conformado, era un comité de una persona de recursos humanos y habían 6 personas más, que eran 3 gerentes y 3 personas de otras áreas. Los gerentes, este comité lo renovábamos una vez al año, ¿ok? Básicamente no eran gerentes de recursos humanos, eran básicamente, estuvimos en el momento al de finanzas, al gerente de operaciones y al gerente legal, por ejemplo, pero la idea era que vaya rotándose, ¿no? Entonces, no era un ente fijo, igual en el caso de las personas que participaban, ¿no? Y eso un poco, básicamente, era como funcionaba. Aquí hay una más que pregunta también sobre el comité, cómo hacían para lograr la participación, o sea, el compromiso de las personas en el comité. Es una más. Después hay varias preguntas vinculadas a claramente el instrumento y la construcción, porque la verdad es que es algo particular cuando uno está acostumbrado al clima, que es siempre lo mismo. Entonces, varias preguntas vinculadas, o sea, esto es una pregunta, siempre es muy interesante entender lo que pasa en pulso, con todo el mundo de la psicometría, y muchos preguntan acerca de, o sea, ¿qué sentido tiene en términos de hacer preguntas aleatorias? ¿Cómo hacer que sean comparables? Porque son preguntas aleatorias, ¿no? Algunos preguntaban por el formato de las preguntas, ¿no? Según lo que tengo entendido, OfficeWise tiene incluso que las preguntas varían en el formato de respuesta también. Hay varias preguntas también un poco más específicamente de eso. ¿Qué tipo de preguntas hacían o se hacen? A ver, Sí. las preguntas, cuando digo que son aleatorias, o sea, no son aleatorias, o sea, tenemos había una base de datos de 120 preguntas, y la selección dentro de esas 120 preguntas era aleatoria, ¿no? Entonces, digamos, era aleatorio dentro de ese grupo de preguntas. Entonces, efectivamente, en un transcurso de tiempo, todos terminamos respondiendo las mismas preguntas, ¿no? Ahí solamente para dejarlo claro en este tema de aleatorio. Y bueno, la otra pregunta era, o sea, ¿qué sentido tiene hacer estas preguntas tan seguido? En realidad, como les comento, es básicamente ir recibiendo información que nos permite ir ajustando, tomando decisiones un poco más rápido, ¿no? Nuevamente, esto no reemplaza la encuesta anual, ¿ya? O sea, tenemos un ejercicio anual, que era un ejercicio en el cual nos aseguramos de que preguntemos a todo el personal
cómo va, o cómo se sienten, y esto básicamente era un complemento, ¿no? A ver, digamos, si un mes no recibíamos preguntas, o no recibíamos respuesta porque teníamos algún evento en particular, no sé, pues el cierre de año solía ser un mes con bajas respuestas, o sea, quizá caía la respuesta, no pasa nada en realidad, ¿no? O sea, simplemente los planes se mantienen, esto es una información adicional para tomar decisiones. Por eso es importante que esto sea, que configuremos esto para que sea amigable, no solamente para la persona, sino para recursos humanos. Si nos estresamos con esto y termina siendo esto un día a día de tener que responder y más, termina siendo complejo y no vamos a poder sostenerlo. Por eso, en tanto incluyamos a este comité y a los jefes y que ellos puedan tomar decisiones más cortas, también es importante, ¿no? Sí. Después también hay algunas más que hablan sobre, perdón, el tipo de preguntas será en formato diferente, ¿no? Cada pregunta, la 120 no siempre tiene el formato tipo Likert, por ejemplo, sino que va variando. También es una forma que tiene... Sí, sí, la perdón. mayoría de preguntas, sí, o sea, cada tipo Likert eran el formato más común. Algunas, más que para marcar, son para, al final en el fondo son lo mismo, ¿no? Son como una especie de, deslizabas una barrita y tú más Sí. o menos según cómo deslizabas eso te calculaba. Pero sí, o sea, básicamente al final era súper amigable y eran de este tipo, ¿no? Sí. No, Hay una también pregunta también buscando cómo macheabas, cómo vinculabas también todo lo que era tu encuesta anual con esta herramienta que también corre en simultáneo, ¿no? sí, nosotros, como les digo, al final de hecho cuando hicimos este lanzamiento al corporativo era, eh, básicamente, es tu base de datos de tus preguntas anuales, tus dimensiones y tus preguntas son las mismas que las que se lanzan con el pulso. Lo que sí es, quizá en alguna, básicamente, digamos, el tema de fondo de cada pregunta es el mismo, ¿no? Lo que hacías es que la pregunta que se lance en el pulso sea una pregunta un poquito más rápida y más precisa, ¿no? Entonces, eh, pero básicamente es un tema de forma en la pregunta, ¿no? Pero al final las preguntas que se van a lanzar de manera aleatoria a lo largo del año van a ser las mismas que tu encuesta anual. Entonces al final están conectadas porque son las mismas respuestas, ¿no? Sí. También hay todo otro grupo de preguntas, otro clúster, podremos hablar más analíticamente, ¿no? Que hace referencia al anonimato, el nivel de detalle, o sea, a qué nivel podías hacer foco, o sea, cómo las personas eran reacias o no a dar su información personal para ser identificadas, ¿no? Cómo funcionaban, viste, muchos ponen un límite de decir, no, o sea, hasta 4 personas se puede segmentar, si hay un grupo de menos de 4 personas ya no se van a dar resultados, etcétera. A ver, nosotros, efectivamente, los que tienen experiencia viendo encuestas de clima, creo que esto se maneja hace mucho tiempo, no te dan información de un grupo muy chico, ¿no? Entonces, la definición que nosotros manejamos con FIBAB era 4 como personas como mínimo. Entonces, lo que hacíamos es, en algunos casos de áreas muy pequeñas, juntábamos estas áreas y hacíamos un solo grupo. Entonces, por ejemplo, legal y asuntos corporativos, ahí tenías a 7 personas que solas no hacían más de 4 y tenías un indicador de ese grupo, ¿no? Igual no es una información tan exacta, porque finalmente tienes ahí a 2 líderes gestionando distinto, pero es una forma un poco de poder recoger de información de ese grupo. Lo otro que también permiten estas herramientas, que es un tema importante, es así cuando tú haces o sea, cuando tú registras una persona en esta plataforma, tú defines atributos, ¿no? Hay atributos que son fijos, como por ejemplo el área, el género, ¿no? La fecha de ingreso, ¿ok? Y hay unos atributos que podrían ser, o digamos, calculados, ¿no? Entonces, tú puedes también hacer agrupaciones por esos grupos. Por ejemplo, si yo quiero ver, ok, todos los que tienen menos de un año en la empresa, haces un grupo automático y todas las respuestas de ese grupo se te van generando en un tablero, ¿no? Sí. Si quiero ver a todos los hombres o mujeres, okay, sobre un tema en particular, también te permite hacer esos filtros. Y todo esto lo haces en la plataforma de manera súper amigable, ¿no? Sí, no, a ver, es fascinante. O sea, yo alguna vez siempre creo que lo hablamos también. Esto te permite pensar, por ejemplo, el mundo del monitoreo de temas de experiencia de empleado, en términos de, por ejemplo, ver las personas, cómo es la experiencia de las personas en los primeros 3 meses, cuál es la experiencia de las personas, no sé, que después renunciaron. O sea, me parece que hay un mundo increíble en términos de datos que te puede generar esto, ¿no? Sí, 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 sí. En realidad tú lo encuentras ahí en esas variaciones, o sea, algo que nos pasaba, por ejemplo, hay una dimensión de Office Bike que era como que la más difícil de entender, ¿no? Que era la de felicidad, ¿no? Que te pregunta, básicamente era, ¿cómo te sientes a nivel de realización personal en tu familia? Y te pregunta cosas más. Y claro, la población mayor era aparentemente más feliz que la población más joven, ¿no? Y había una marcada diferencia, ¿no? Entonces,
Y en realidad, cuando veías un poco más, y eso ya lo hacías un poco por fuera, es básicamente por un nivel de expectativa, ¿no? Las expectativas de la gente joven que acaba de entrar, que está comiéndose el mundo, son mayores. Entonces, siempre consideran que quieren más, ¿no? Entonces, básicamente es un tema de expectativas, ¿no? Pero sí, encuentras diferencias interesantes entre hombres y mujeres, edades, o antigüedad, por ejemplo, que son otras de las variables más comunes, ¿no? Eh, Casi que estamos en, vamos a un par de preguntas más. Varios se preguntaban si esto lo tomaban de forma muestral o censal. Yo entiendo que acá era un censo, o sea, el 100% de la población aplicaba a esta herramienta, ¿no? Sí, nosotros, depende, o sea, nosotros en el corporativo sí era el 100%. Ya cuando hemos esto extendido a otras empresas, básicamente, como les comentaba, por un tema de facilidad de respuesta y más, lo hemos acotado a ciertos grupos, inicialmente administrativos, y lo hemos extendido a otras poblaciones que sean más amigables con el celular o con un kiosco que podamos instalar para que lo respondan, ¿no? Igual tenemos cierta población que está quizá de manera remota, tenemos gente que trabaja no dentro de la empresa, sino trabaja en un punto de venta, en un centro comercial, entonces ya es difícil ponerles un equipo y más porque están vendiendo ahí. Igual, entonces ahí es importante sí definir también en función ya sea al acceso que puedan tener, quién puede responder. Ahora, básicamente lo que yo creo era la principal definición de quién entra o no era básicamente el acceso a poder responder. Porque las preguntas sí, son bien generales y en realidad te aplican a cualquier nivel, ¿no? Y las puedes segmentar, siempre puedes segmentar el análisis, ¿no? Yo tomaría como dos, tres preguntas como para cerrar. Una es, quizás una aclaración, a cual algunos preguntan acerca de cómo funciona esta herramienta, si los indicadores se realizan en forma automática y más. Justamente la gracia de esto es que una herramienta así es que la aplicación se ocupa de construir los dashboards de forma automática, si no sería como casi imposible sostener o habría que hacer mucho desarrollo adicional por ejemplo, semanalmente que se vayan construyendo los dashboards en función de los datos que se van recolectando. Algunos preguntan un punto interesante acerca de cómo convencer a alta dirección de la utilidad o lo necesario que puede ser una herramienta así. Y yo me quedaba pensando también en un momento una pregunta, a mí me importa a veces muchas veces también pensar acerca de los sesgos de los datos, ¿no? Porque a veces tomamos los datos como si fuesen objetivos naturales y están sesgados muchas veces. Entonces, vos decís, en un momento el 80% de la población que aplicaba el instrumento participaba. ¿Se pusieron a revisar si eran siempre los mismos los que participaban o siempre eran los mismos los que no participaban o iban cambiando? ¿No? Hay tres puntos quizás para pensar. Y ok, primero, bueno, a nivel de análisis de datos y dashboard, estas herramientas tienen sus propios tableros de indicadores. Igual yo creo que, y nuevamente a todos los que estamos metidos en el mundo de analytics, creo que quizás los que nos gustan los dashboards y mientras más dashboard mejor. El promedio de la gente que consume esto, jefes y más del resto de la empresa, con 2 gráficos suficiente. En realidad hay que tomar en cuenta eso, no necesariamente más es mejor. Ahora, sí te permite exportar y poder hacer análisis un poco más sofisticados, que ya uno los puede aprovechar, ¿no? Lo otro es cómo convencer a la alta dirección. Aquí, nosotros cuando vimos esto, básicamente, nosotros partimos de algo, es el proceso actual solo anual, y ese ciclo anual no es algo que precisamente nos esté dando, y eso creo que es lo más importante sustentar, no es el ciclo natural de la gente. O sea, nuestros ciclos no empiezan una vez al año y terminan al siguiente año. Nosotros todos los días contratamos gente, todos los días hay gente que se está yendo, todos los días hay gente que está entrando, eh, todos los días pasan cosas o eventos distintos. Si nosotros hiciéramos esta encuesta de clima en enero de cada año hasta el siguiente enero, quizá, por ejemplo, ahorita que estamos en un contexto de COVID que es complejo, eso se termina, esperamos que esto pase, pero se termina diluyendo. Entonces, precisamente, tener esta encuesta viva es lo que da el valor más importante, ¿no? Entonces, básicamente nuestra propuesta era tener un modelo distinto que nos permita tomar decisiones más rápidas, ¿no? Ahora, sí es una inversión, un costo alto si el volumen es muy grande, pero creo que al final, nosotros en particular, hace 4 años nos animamos a hacerlo, creo que el impacto ha sido súper positivo, y eso, básicamente, ¿no? O sea, yo creo que es explicarles un poco el potencial de esta herramienta, ¿no?
Y respecto al último punto que me preguntaste, que era el tema del celo sobre los datos y temas de confidencialidad, efectivamente aquí sí es un punto muy importante para tocar con las áreas de seguridad de la información. Bueno, perdón, y eso es la parte de seguridad, entonces sí hay que asegurarnos de que toda esa información pueda estar segura y que no se comparta más. Y respecto a los sesgos como tal, efectivamente al final este pulso, como cualquier encuesta, puede tener sesgos. O sea, nosotros cuando le preguntamos a la gente datos, cosas, va a ser imposible que nos aseguremos que los sesgos no existan, ¿no? Ahora, pero precisamente el volumen de estas preguntas o la frecuencia y la cantidad de gente que responde termina haciendo que esos sesgos se vayan, digamos, como que diluyendo en una muestra más grande, ¿no? Entonces, efectivamente, a ver, yo cuando veía esa encuesta, y les voy a confesar, sin saber, siendo anónima, sabía o intuía quién podría haberla hecho. Y ahí eso nos va a pasar, ¿ya? Y un poco, cuando conoces a tu gente, sabes más o menos por dónde pueden venir las cosas, ¿no? Y creo que también es, así como esta es una herramienta de escucha de humanos, nosotros tenemos que también saber, nosotros interpretarlos como tal. O sea, son gente y nosotros tenemos, este comité precisamente la idea era no centrarnos solo en los números, sino analizar el contexto completo, ¿no? Los números nos pueden decir una cosa, pero quizá el contexto nos dice que esos números tienen sentido. Entonces no tenemos que hacer nada con esos números. Entonces ese análisis del contexto alrededor de los números es bien importante, ¿ok? Porque, nuevamente, quizá el tablero nos dice que algo se está cayendo y quizá no sea necesario hacer algo todavía, porque es algo temporal que va a pasar con el tiempo, ¿no? Entonces, ese análisis del contexto es bien importante para no dejarnos llevar por unos datos que podrían quizá tener algún sesgo propio del contexto actual, ¿no? Fantástico, ¿no? La verdad es que buenísimo. Bueno, ya estamos en tiempo, ya algunos van corriendo a sus próximas llamadas, estamos todos así de una cosa a la otra. Alfredo, mil gracias por estar acá compartiendo todo esto y la verdad es que hay que mostrar, habría que mostrar un poco el backstage de que le pusiste mucho esfuerzo y tiempo y cabeza a pensar en cómo compartir lo mejor posible esta experiencia que la verdad es que es bastante interesante y que nos hace revisar un poco las prácticas y los procesos que estamos utilizando, por ejemplo, el sondear un poco qué le pasa a la gente, ¿no? En nuestras compañías. Te agradecemos mucho, agradecemos a todos la participación, como siempre, después siempre enviamos la grabación a todos. Por favor, siempre nos gusta saber, acá la gente empieza a agradecer, muchos ya fueron compartiendo que la verdad es que tu exposición estuvo de 10. Siempre les pedimos que nos compartan un poco qué otros temas les gustaría escuchar, saber y demás. La idea siempre de este espacio es colegas de diversos lugares del mundo vayan compartiendo experiencias diferentes que tengan que ver con la práctica real y qué cosas fueron haciendo y qué cosas van haciendo diferencia, ¿no? Así que un gusto, Alfredo. Ojalá pronto podamos así juntarnos ahí a conversar de vuelta por Lima. Ojalá para todos nuestros países empiecen a ordenar un poco de vuelta y las cosas se empiecen a ordenar, ¿no? Y estemos todos mejor. Muchas Okay. gracias. Un Gracias, gusto, gracias a todos, gracias Juan, un gusto. un placer. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao.